Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces aquí nos encontramos en esta última parte del Evangelio de San Lucas, en que podemos hablar de el hijo pródigo, aquí podemos hablar de el buen samaritano, ¿verdad? Del buen samaritano, cómo se nos presenta. Dice: sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dije: cuídale, cuídale. Queridos amigos, ustedes tienen que saber que dentro de la historia, los samaritanos y los judíos no se llevan. Entonces, por un problema que ellos consideran, primero de la división del reino, con Jeroboam y Roboam, pero no es luego solamente eso, sino que también lo que significa para el reino del norte tener que, entre comillas, someterse también al reino del sur. El reino del sur mucho más pobre, y sin embargo es el lugar donde Dios se ha revelado y desde donde nosotros tenemos que entender nuestro camino de fe. Ciertamente, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, aquí hay una linda promesa de parte de este samaritano que le cuida a este judío que había caído en manos de salteadores. Pero, ¿quién puede de estos 3, te parece, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue verdaderamente? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús entonces dijo: vete y haz tú lo mismo. Con esto termina este evangelio, esta partecita, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Ve y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. El hecho de que le encontramos a una persona tirada por el suelo, prácticamente casi asesinada, no es fácil porque uno tiene que arriesgarse. Y le trae: cuídenmelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este gesto es esencial y fundamental dentro de la caridad y del amor cristiano. Cuídamele y todo lo que gastes de más, imagínense, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Queridos amigos, hay una palabra aquí de este autor sagrado, hay un deseo de dejar algo positivo entonces a la comunidad. Por lo tanto, cuando estos 3 te parece que fue el prójimo, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo? Ciertamente que, pintando la realidad, enseguida el hijo discierne y sabe, dice: ese que fue capaz de compartir, de dar. Tal vez no vamos a dar todo lo que te piden o lo que se necesita en este mundo tan convulsionado, lastimosamente. Pero sin embargo el Señor mira nuestras voluntades, nuestras actitudes. Así es que vamos a pedir en esta Eucaristía que este otro día de lo que nosotros reflexionamos aquí sea para nosotros un día de luz, un día de armonía y sobre todo un día de mucha generosidad. Que así sea. Que así sea.